Hola estudiante, muchas gracias por venir. Bienvenida, bienvenido a Veterinaria Kaila. Mi nombre es Ariel y en este video vamos a repasar los principios básicos de por qué a un perro le cuesta respirar en distintas situaciones, ¿no? Primero los principios básicos y después vamos a ver cómo identificar a un perro con dificultad de respiratorio, lo que tenemos que tener en cuenta. Empecemos. A mi perro le cuesta respirar. ¿De qué se tratará? Bueno, los principales temas son un repaso general del sistema circulatorio, respiratorio, y bueno, después la hipoxia, hipoxemia y por último vamos a hablar del esfuerzo respiratorio, cómo identificarlo. Pero igual cualquier cosa, si querés ir directamente al final, te dejo siempre al final del video, por debajo en la descripción del video te dejo el minuto y el segundo para que directamente vayas a donde más te interesa. Bueno, acá tenemos, si vemos interiormente a un perro, vamos a ver el abdomen en esta parte, todo lo que es el abdomen, ahí va a estar el vaso, el estómago, el hígado, los intestinos y por supuesto acá vamos a encontrarnos con el tórax, los cuales, donde vamos a encontrar el pulmón, que está ahí debajo de las costillas, separados por el diafragma. Ahora lo miramos un poco más de cerca y bueno, se retiró parte del pulmón izquierdo de este lado y ahora sí vamos a poder ver al corazón. En el corazón, que lo tenemos acá, está acá el corazón, después sale la aorta y acá tenemos parte del pulmón del otro lado, del pulmón derecho. Y acá te vamos a tener al diafragma. Entonces, acá vemos un corte transversal, tenemos el tórax del perro y si hacemos un corte vamos a ver esto. En el centro está el corazón rodeado por el pulmón. Por eso cuando tenemos que hacer una auscultación hay un lugar específico para auscultar, para escuchar el corazón. No podemos escucharlo en cualquier lugar, hay un lugar específico porque la mayor parte del corazón está rodeado por el pulmón. Ahora vamos con la circulación. Tenemos acá, voy a representar círculos rojos, son glóbulos rojos que tienen hemoglobina y la hemoglobina con oxígeno. Y va a haber también círculos azules que van a tener dióxido de carbono. Entonces acá tenemos al oxígeno que sale del pulmón, que va hacia el corazón izquierdo, hacia la aurícula izquierda, de ahí va hacia el ventrículo de izquierdo, luego es expulsado a la aorta y de la aorta va hacia la circulación para llegar a los distintos tejidos. En la imagen vamos a ver al músculo, pero puede ser cualquier tejido. Entonces llega el oxígeno, es tomado por el músculo y el músculo entrega dióxido de carbono. Este dióxido de carbono luego va hacia el corazón derecho, hacia la aurícula derecha, hacia el ventrículo derecho y de ahí va hacia la arteria pulmonar. Y de ahí va hacia el pulmón. Llega hacia el pulmón, entrega el glóbulo rojo entrega el dióxido de carbono, el cual se va por las vías respiratorias y va a tomar oxígeno, el glóbulo rojo. Entonces, tenemos que recordar que los vasos sanguíneos que salen del corazón se llaman arterias y los vasos sanguíneos que llegan al corazón se llaman venas. Tenemos la arteria pulmonar, la aorta, la vena pulmonar que llega del pulmón y después la otra, la vena cava. Esta es la primera parte, algo básico, un repaso básico sobre la circulación. Bueno, ahora vamos a continuar con la hipoxia. Acá es donde se pone lindo. Entonces, vamos a continuar con la hipoxia. Entonces, acá tenemos, como dijimos anteriormente, los círculos azules con dióxido de carbono que llegan al pulmón y los círculos rojos con oxígeno que se van del pulmón. Ahora, ¿qué pasó acá? Los glóbulos rojos tienen más dióxido de carbono y los glóbulos rojos con oxígeno tienen menor cantidad de oxígeno. Hay mayor dióxido de carbono y menor cantidad de oxígeno en la circulación. Esto se llama hipoxemia global. Hipoxemia viene de disminución en el oxígeno. Y global porque también está aumentada el dióxido de carbono. Si no está aumentado el dióxido de carbono se llama hipoxemia parcial. Entonces, estos glóbulos rojos con poca cantidad de oxígeno van hacia el corazón.
van a circulación hacia el corazón izquierdo y de ahí va a la aorta y van hacia el músculo. Y en el músculo llegan entonces glóbulos rojos con poca cantidad de oxígeno. Ahora, el músculo cuando recibe poca cantidad de oxígeno se llama hipoxia. El nombre es hipoxia y el apellido, por decirlo así, hipoxia hipoxémica. Porque la segunda parte, el apellido, sería la causa de la hipoxia. La hipoxia es menor cantidad de oxígeno en el músculo, en un tejido. Y la hipoxémica sería la causa. Es porque hay poca cantidad de oxígeno en el glóbulo rojo. Entonces, acá tenemos una mucosa normal, un color chicle rosado. Esto es lo normal. Pero ¿qué ocurre cuando hay una hipoxia hipoxémica? Las mucosas, como ves en la imagen, son un color más violáceo. Cambian de color a un color más violáceo. Entonces, como vamos a continuar, acá tenemos de nuevamente una situación normal, oxígeno, dióxido de carbono, y ahora acá se presenta un problema. Acá tenemos ahora poca cantidad de glóbulos rojos. Ahora tenemos un circulito rojo, nada más. Hay poca cantidad de glóbulos rojos, con una buena cantidad de oxígeno, pero poca cantidad de glóbulos rojos. Entonces hay una anemia. Entonces se llama hipoxia, porque al músculo le llega poco oxígeno. Anémica, porque la causa es una anemia, poca cantidad de glóbulos rojos. ¿Vamos bien? ¿O voy muy rápido? Cualquier cosa, decímelo para próximos videos para ver cómo, para hacerlos mejor. Pero bueno, esta es una hipoxia anémica. Entonces, como sabemos, las mucosas en la imagen color chicle rosado, eso es lo normal. Y ahora cuando hay una anemia, las mucosas son pálidas. Bueno, ahora vamos a continuar con el siguiente tipo de problema. Acá tenemos una situación normal, oxígeno, dióxido de carbono, de nuevo. Pero ¿qué pasó acá? El vaso sanguíneo no está transportando glóbulos rojos al músculo. Ahora, hay buena cantidad de oxígeno, hay buena cantidad de glóbulos rojos, pero los vasos sanguíneos no están llegando al músculo. Esto es una hipoxia circulatoria, porque hay un problema en la circulación. Pero no es la única causa de hipoxia circulatoria, sino que pueden estar alterados los vasos sanguíneos, como vimos recién, pero también puede estar alterada el corazón, puede estar agrandado el corazón, ya sea por una insuficiencia cardíaca congestiva. Hay dos tipos de insuficiencia cardíaca. Por ahora no nos vamos a meter a eso. Quiero meterme, pero no. Para otro próximo video. Pero bueno, el punto es que cuando hay una insuficiencia cardíaca, el corazón, que básicamente es una bomba que lleva sangre hacia la circulación, ahora le está costando mandar la sangre. Así que la sangre no va a llegar al músculo. Y esta es una causa también de hipoxia circulatoria. Ahora vamos a continuar con la hipoxemia. Vamos a continuar. Hipoxemia global. Poca cantidad de oxígeno, mucha cantidad de dióxido de carbono. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Principalmente puede haber un problema en los alvéolos, puede haber un problema en el pulmón, puede haber un problema en las vías respiratorias. Vamos a ver estos tres puntos. ¿Por qué ocurre? ¿Qué tipo de problema puede haber en estos tres puntos? Pero bueno, si hay una hipoxemia global, un perro tiene una hipoxemia global, se puede mejorar su situación administrándole oxígeno. Entonces, vamos a comenzar con los alvéolos. Los alvéolos, ¿qué ocurre acá? Hay una difusión de gases, el ingreso de oxígeno a los vasos sanguíneos y dióxido de carbono de los vasos sanguíneos van hacia el alvéolo para luego ser eliminados. Acá tenemos el alvéolo, donde ocurre toda la magia. Acá está el alvéolo. Los alvéolos, bueno, llegan oxígeno y también glóbulos rojos con dióxido de carbono. Y de ahí van entregando el dióxido de carbono, se está yendo. Y el oxígeno, glóbulos rojos con oxígeno, se van hacia la vena pulmonar. Lo que vimos anteriormente. Ahora, lo mismo, acá llega el alvéolo, este sería el gráfico, el alvéolo, llega oxígeno y glóbulos rojos con dióxido de carbono, y se van glóbulos rojos con oxígeno.
Ahora acá viene el problemita. Llega dióxido de carbono, pero el alvéolo por algún motivo está obstruido, algo le pasó que no llegan los gases. Entonces no se produce el intercambio gaseoso, no se produce, entonces se van glóbulos rojos con dióxido de carbono. Este es el tercer problema. En un alvéolo llega dióxido de carbono, en el otro alvéolo llega dióxido de carbono, pero en el tercer alvéolo no llega dióxido de carbono. Hay un problema en la circulación sanguínea en el pulmón, hay un problema en la perfusión, no llega sangre. Entonces el oxígeno está en el alvéolo, está listo para hacer el intercambio gaseoso, pero no hay sangre, no se produce el intercambio gaseoso porque no hay circulación sanguínea. Entonces acá hablamos de un espacio muerto alveolar, o sea que está en este alvéolo funcionando normalmente, pero está muerto, no sirve, no es utilizado. Entonces estos son los dos posibles problemas que puede haber en el alvéolo, un problema en la ventilación o un problema en la perfusión. Ahora vamos a continuar con el pulmón y la caja torácica. ¿Cuál es la función del pulmón y la caja torácica? Durante la inspiración y durante la expiración, cambiar de tamaño. Disminuye durante la expiración y aumenta de tamaño, aumenta de volumen durante la inspiración. Entonces, uno de los problemas que puede haber a este movimiento es una restricción del movimiento pulmonar debido a una presencia de líquido en el pulmón. Esta es una causa. Otra causa puede ser que el pulmón está rodeada por una pleura. ¿Y la pleura en qué consiste? En dos hojas. Acá tenemos una hoja y otra hoja de la pleura. Y en el medio de estas dos hojas de la pleura también se acumula líquido. Que esto también va a llevar a una restricción de movimiento en el pulmón. Otra causa, tenemos el diafragma que separa al tórax, acá tenemos el diafragma, esto representaría el diafragma, que separa al tórax del abdomen. Entonces, un problema puede ser una ruptura de diafragma y otro problema puede ser en un video que vimos anteriormente, que cuando hablamos de dilatación gástrica, un globo. El estómago se convierte en un globo, aumenta de tamaño y esto comprime al diafragma y esto a su vez el diafragma lleva a una restricción de movimiento en el pulmón. Otra causa, el pulmón está rodeado por la caja torácica, por las costillas. Si hay una fractura de costilla, esto también va a llevar a una restricción en el movimiento del pulmón. Y ahora vamos a continuar con las vías aéreas. Las vías aéreas, tenemos vías aéreas inferiores que están dentro del tórax, hay una pequeña parte de la tráquea intratorácica y después el bronquio, los bronquiolos. Acá tenemos la caja torácica y ahí tenemos las vías aéreas inferiores marcadas. De acá tenemos vías aéreas superiores, es muy importante identificarlas porque ayuda en el diagnóstico. Bueno, entonces la principal función de las vías aéreas es la circulación de aire. Ingresa aire durante la inspiración y sale aire. El punto es que hay una circulación de aire. Y el problema que puede haber en las vías aéreas es una obstrucción, algo que no permita que haya una circulación de aire. Entonces, las posibilidades son que tenemos acá un corte de la tráquea, hay oxígeno, hay dióxido de carbono, y la obstrucción puede estar dentro de la luz. Esta parte se llama luz. Acá tenemos la pared de la tráquea y acá adentro se llama luz. Acá pongo el ejemplo con la tráquea, puede ser otra parte de las vías aéreas. Entonces, la obstrucción puede estar dentro de la luz, puede estar en la pared o puede estar por fuera de la pared. Lo importante es que se genera una obstrucción al paso de aire. Ese es el problema en las vías aéreas respiratorias. Entonces, repasemos. Los problemas respiratorios de hipoxemia global se dan a nivel del alvéolo, pulmón y vías aéreas. Si se da a nivel del alvéolo, en el alvéolo hay una circulación de aire, flujo de aire, un intercambio gaseoso y el problema va a ser un problema en la ventilación o un problema en la perfusión. En el pulmón y la caja torácica
se expande durante la inspiración y disminuye de volumen durante la expiración. Entonces el problema va a ser restrictivo. Y durante las vías aéreas hay una circulación de aire, entonces el problema va a ser obstructivo. Esfuerzo respiratorio. Lo más importante es que es una consecuencia. Hablamos antes, puede haber una hipoxia, una hipoxemia, una causa no metabólica, puede haber una causa metabólica, una causa respiratoria. No importa, pueden haber distintas causas de problemas respiratorios que llevan a una que le cuesta captar oxígeno, tiene poco oxígeno. Es una consecuencia. Responde con un esfuerzo respiratorio el perro. ¿Para qué? Para captar más oxígeno. Esto no significa que va a respirar más rápido. Significa que va a mover la caja torácica y los músculos abdominales con una distinta manera que lo hacen normalmente. Se va a esforzar más a esos músculos. Entonces, las características son que puede estar en una posición sentada, puede estar en esta posición que se llama en estación. Va a tener el cuello estirado, la cabeza estirada, va a tener una facie ansiosa, una cara ansiosa, y además la boca va a respirar con la boca abierta. En los perros normalmente puede respirar con la boca abierta, pero en los gatos nunca los vas a ver respirar con la boca abierta. Si lo hace es porque estamos en verdaderos problemas. Ahora acá vamos a ver un videito. Bueno, por empezar, ya lo ves al Schnauzer, que está en posición sentada, con los codos hacia afuera y con la cabeza estirada y con el cuello también. Entonces, ahí está respirando, haciendo movimientos fuertes para que ingrese aire. Y acá en este caso particular tiene cianosis. Eso depende más del tipo de problema. Acá también, mirá cómo mueve, cómo abre las nadrinas. Y mirá en ventral del abdomen. Vamos a verlo de nuevo, esta parte. Mirá acá cómo lo abre. Cada vez que ingresa aire se esfuerza. Y mirá acá cómo hunde en las costillas en ventral. Esta es una disnea inspiratoria. Le cuesta que ingrese. Y acá ¿viste? Cuando como que hace un esfuerzo para que salga aire. Ahí vamos. Entonces, puede ser, hay que identificarlo si es una disnea, un esfuerzo respiratorio inspiratorio, expiratorio o también puede ser mixto. Además, hay causas que no tienen nada que ver con lo que hablamos antes de hipoxia, hipoxemia. No puede ser una causa respiratoria. También puede ser una causa anémica. Una causa no puede ser una causa no respiratoria, puede ser una anemia, puede ser también una diabetes muy descompensada, puede ser un problema en el riñón y bueno, esos pueden ser los problemas. Ahora, con respecto al tratamiento, tenemos que acá determinar en qué estadio está. Si es un problema crónico que va aumentando con el tiempo, pero que se está manteniendo, que tenemos tiempo para hacer el tratamiento, para identificar y hacer el tratamiento, o si está totalmente descompensado. Si está descompensado con un esfuerzo respiratorio descompensado, entonces ahí lo primero que tenemos que hacer es realizar una sedación, darle oxígeno, estabilizarlo y siempre tener a mano una sonda endotraqueal. Y una vez que está estable, ahí podemos hacer estudios para identificar la causa. Y una vez que identificamos la causa, ahí podemos hacer el tratamiento específico para ya realizar el tratamiento específico. Ahora, esta raza particular, como ves, no tiene una cavidad nasal larga como la mayoría de las razas, sino que la cavidad nasal es muy chiquitita y esto le trae distintos problemas. Esta es una raza braquicefálica, característica por sus problemas respiratorios. Y bueno, hay distintos tipos de enfermedades bien específicas y eso vamos a hablar en los próximos videos. Una de ellas, por ejemplo, es la bronquitis crónica y que también vamos a hablar. Así que, bueno, eso es todo por este video. Espero que se haya entendido, espero que te haya gustado, te haya entretenido. Y lo más importante, cualquier cosa, déjame algún comentario si queda alguna duda, así yo sé cómo orientarme, cómo voy. Y cualquier cosa déjame en los comentarios la opinión. Voy a tratar de hacerlo un poco más
más informal a las charlas, más relajada. Y bueno, contame cualquier cosa que se pueda mejorar. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Chao.